Cuenca. El siguiente tema a tratar en el video es Hemostasia con odontología, con el docente, el doctor Edison Pacheco. Los integrantes de este grupo son Belén Martínez, Yandri Santoro, Nicole Quesada, Doménica Martínez. La hemostasia. La hemostasia es el fenómeno fisiológico que detiene el sangrado. Este es un dispositivo de defensa el cual está encargado de proteger al organismo de la pérdida de la sangre que se produce tras una lesión a nivel vascular. Los objetivos de diversos procesos hemostáticos son mantener la composición y fluidez de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, sellar los derrames en los vasos sanguíneos y detener la pérdida de la sangre, restaurar la estructura vascular normal o repararla mediante tejido cicatricial. Este proceso se activa después de una interacción entre diferentes factores, como la dinámica de flujo sanguíneo, los componentes de la pared vascular, las plaquetas y ciertas proteínas del plasma y de los tejidos. Esta combinación y condicionante funcional da paso a una formación denominada tapón hemostático y a su vez al coágulo sanguíneo por una aglomeración de plaquetas y la formación de una malla de proteínas insolubles que ayuda a la formación del coágulo sanguíneo. La fibrinina es el resultado de la descomposición del fibrinógeno cuando la sangre se sale del vaso. Su formación está constituida por la acción de una enzima proteolítica que tiene un papel esencial que es la trombina. Al mismo tiempo, requiere elementos que controlen o a su vez equilibren la formación de la fibrina. Hay dos lineamientos de defensa para esto. Uno, la inactivación o inhabilitación de la trombina en el propio plasma por conjunto de elementos endoteliales y plasmáticos. Y dos, el proceso de la fibrinólisis que evita el desarrollo ilimitado del trombo. La fibrinólisis es un dispositivo primordial para suprimir los coágulos de fibrina durante el proceso de cicatrización, así como quitar los coágulos intravasculares para impedir la trombosis. Al perder el equilibrio de estos dos mecanismos, dan paso a la aparición de cuadros patológicos, que es la diátesis trombótica arterial o venosa según los condicionantes vasculosanguíneos que interactúan en este momento, y la diátesis hemorrágica, que es una condición del organismo congénita o obtenida que influye a sangrar de forma no común. La fisiología de la hemostasia. Ante una lesión vascular se producen sucesivamente tres fases: la fase vascular, la fase plaquetaria y la coagulación. La fase vascular tiene lugar una vez que se ha solucionado la continuidad de la pared de un vaso. En décimas de segundo se inicia una respuesta vasoconstrictora. Esta respuesta vasoconstrictora cumple dos finalidades en la hemostasia: disminuir la pérdida de sangre con el cierre del vaso lesionado e iniciar la segunda fase plaquetaria, facilitando la adhesión de las plaquetas. Fase plaquetaria. En esta fase se realiza la constitución del trombo o clavo plaquetario, al mismo tiempo que en la agregación plaquetaria tiene lugar la concentración de una gran cantidad de factores necesarios para la tercera fase de la coagulación plasmática. Fase de la coagulación plasmática. En este estadio del proceso de la hemostasia se distingue, a su vez, dos periodos. Primero, la formación del coágulo y posteriormente su lisis. El sistema de la coagulación es normalmente inactivo, pero se activa en pocos segundos después de la lesión. El estímulo que desencadenará el proceso de la hemostasia es la lesión a nivel del endotelio, provocando el contacto de la sangre con el tejido conectivo subendotelial. La respuesta hemostática incluye tres procesos: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis. Hemostasia primaria.
Se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión, interrelacionando las plaquetas y la pared vascular. Con la finalidad de que se forme un agregado o trombo plaquetario y se detenga la salida de la sangre en los capilares, arterias pequeñas y venas. Cuando la pared de un vaso sanguíneo sufre una lesión, se produce una vasoconstricción reflejada mediada por el sistema nervioso simpático y por los factores humorales, que tiende a impedir la extravasión de la sangre. En la formación del trombo plaquetario se distinguen dos etapas, la adhesión y la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria es el proceso de adhesión que comprende el transporte por difusión de las plaquetas hacia la superficie reactiva y la interacción de los receptores de la membrana plaquetaria con sus ligandos en las estructuras de la pared lesionada. La pared de los vasos sanguíneos está constituida por varias capas que son: la capa endotelial, que está en contacto directo con la sangre; la capa subendotelial, que es rica en colágeno y proteínas adhesivas; y la capa media o muscular y adventicia, que es la capa de tejido conectivo. Las lesiones de la pared vascular suponen la destrucción de la capa endotelial y, como consecuencia, las plaquetas se adhieren a la estructura subendotelial que ha quedado desnuda. La agregación plaquetaria. La unión de las plaquetas entre sí y de las ya fijadas al subendotelio determina la formación de agregados plaquetarios. La agregación plaquetaria se debe esencialmente a la adenosín trifosfato y a otras sustancias liberadas de los gránulos de las propias plaquetas. Al mismo tiempo, las plaquetas generan una sustancia de alto poder vasoconstrictor, el tromboxano, el cual a su vez favorece la agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria o coagulación. La coagulación es la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, que se activan en una serie de reacciones en cascada conduciendo a la formación de fibrina. La fibrina formará una malla definitiva que reforzará al trombo plaquetario construyendo finalmente un coágulo o trombo definitivo. Intervienen en el proceso una serie de proteínas procoagulantes, los 12 factores de coagulación responsables de la formación de la fibrina, y proteínas anticoagulantes que regulan y controlan la coagulación, evitando que los factores activos en un punto concreto se dispersen y produzcan una coagulación generalizada. La vía intrínseca. La vía intrínseca es la fase de contacto. Esta es un mecanismo alternativo de activación del sistema de coagulación. Se inicia con la activación del factor 12, producida por su contacto con una superficie vascular desprovista del endotelio. Este contacto provoca un cambio conformacional en el factor 12, de modo que se hace más sensible a la activación proteolítica de la calicreína, la cual convierte al factor 12 en factor 12 activado. Esta conversión es acelerada por la presencia del cininógeno de elevado peso molecular. La vía extrínseca. La principal vía de la coagulación sanguínea in vivo en respuesta a una lesión es el sistema de la vía extrínseca, en la cual el factor tisular es el iniciador primario de la coagulación sanguínea. El factor tisular es una proteína integral de membrana que no está estructuralmente relacionado con el resto de las proteínas de la coagulación. De esta manera, el factor tisular permanece localizado en la membrana celular en la cual es sintetizada. Inhibidores fisiológicos de la coagulación. La antitrombina
Esta inhibe las enzimas de la coagulación activada 2A, que es la trombina, y 10A, pero posee un efecto menor sobre los factores 9A, 11 y 12A y la calicreína. La antitrombina es una glicoproteína de una sola cadena que forma un complejo equimolar estequiométrico muy fuerte, con la trombina irreversible sin actividad proteásica. El sistema de las proteínas C es sintetizado en los hepatocitos pertenecientes al grupo de las proteínas que dependen de la vitamina K para su carboxilación. Posee dos cadenas, una pesada donde se encuentra el sitio activo y una carboxilada en 9 residuos de ácido glutámico mediante una carboxilada dependiente de la vitamina K. Inhibidor de la vía del factor tisular. Inhibe el complejo entre el factor 7 y el factor tisular. Este inhibidor, cuando se asocia a las células endoteliales, se encuentra principalmente unido a lipoproteínas en sangre o heparan sulfato y entre un 5 a un 10% circula de forma libre. Macroglobulina. Es sintetizada en el hígado por fibroblastos y en el endotelio vascular es una glicoproteína plasmática responsable de cerca del 25% de la actividad antitrombínica a través de su acción inhibidora directa sobre la trombina. Anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química relacionadas por su efecto biológico. Como su propio nombre indica, son fármacos que impiden la coagulación de la sangre, evitando por lo tanto la formación de coágulos o impidiendo su crecimiento y favoreciendo su disolución en caso de que se haya formado. Anticoagulantes parenterales, inhibidores indirectos del factor, heparinas no fraccionadas. Este es indicado en el tratamiento del tromboembolismo venoso y la angina inestable. Una de sus principales ventajas es que su acción puede antagonizarse con rapidez, que es la protamina. Sus desventajas son requerir sustancias analíticas y el riesgo de trombopenia. Es un anticoagulante rápido que únicamente es eficaz por vía parenteral. Ejerce su acción biológica potenciando la inhibición que la antitrombina 3 realiza sobre la trombina y el factor X activado. Las heparinas se unen a proteínas plasmáticas, células endoteliales y macrófagos, condicionando una respuesta anticoagulante muy variable en cada individuo. Efectos adversos e interacciones. Podemos ver la hemorragia, reacciones alérgicas, trombocitopenia, osteoporosis, trombocitopenia, que incluso puede presentarse semanas después de suspender el tratamiento, y la hiperquelamia. La hiperquelamia es frecuente en pacientes con enfermedades cardiovasculares y es el aumento de cifras de potasio en la sangre. Sus contraindicaciones: riesgo incrementado de hemorragia, antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Medicamentosas, tratamiento de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, profilaxis de tromboembolismo venenoso en pacientes quirúrgicos, profilaxis de tromboembolismo venenoso en embarazadas con antecedentes, cardiopatía isquémica, que esto es infarto y angina inestable, y el tromboembolismo arterial periférico agudo. Monitoreo regular, incluso diario del tiempo parcial de tromboplastina activada, en caso de uso de esquemas para tratamiento. Ese no es necesario en esquemas destinados a profilaxis con dosis bajas. Controlar el número de plaquetas en tratamiento por más de 5 días, especialmente durante las primeras semanas. Si el número de plaquetas disminuye en 50%, debe suspender inmediatamente.
controlar la calamia en insuficiencia renal. Heparina sódica, infarto y angina inestable, profilaxis preoperatoria de tromboembolismo venenoso, profilaxis de tromboembolismo venenoso en embarazo y embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Infarto y angina inestable, este es por vía intravenosa, dosis de carga es de 5.000 a 10.000 unidades internacional o 75 unidades internacionales sobre kilogramos. Este seguido de una infusión intravenosa continua de 18 unidades internacionales sobre kilogramos sobre hora durante 21 a 48 horas. Profilaxis preoperatoria de tromboembolismo venenoso, este es de 5.000 unidades internacional por vía subcutánea, 2 horas antes de la cirugía y continuar cada 8 o 12 horas por 7 días o hasta que el paciente camine. Profilaxis de tromboembolismo venenoso en embarazo, este es de 5.000 unidades internacional por vía subcutánea, cada 8 a 12 horas. Puede ser necesario aumentar a 10.000 unidades internacional cada 12 horas durante el tercer trimestre de embarazo. Embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, esta por vía intravenosa, su dosis de carga es de 5.000 a 10.000 unidades internacional, que es una embolia severa, o 75 unidades internacional sobre kilogramos, seguido de infusión por vía intravenosa continua de 18 unidades internacional sobre kilogramos sobre horas o vía subcutánea de 10.000 unidades internacional cada 8 horas. Nombres comerciales y presentaciones farmacéuticas. Heparina sódica de la casa Medifarma. Esta es una solución inyectable por vía intravenosa. Este viene de 1 por 5.000 unidades internacional sobre mililitro. Embarazo y lactancia. Este es en categoría B y este se debe suspender el medicamento antes del parto. Heparina de bajo peso molecular. Consiste en fragmentos de heparina más pequeños. Se prepara a partir de la heparina no fraccionada mediante despolimerización enzimática o química. Las heparinas de bajo peso molecular poseen una vida media larga y una biodisponibilidad elevada. No existe ningún estudio que permita comparar la eficacia de las diferentes moléculas entre sí. Las indicaciones se basan en estudios realizados con cada una por separado. Su mecanismo de acción. Ejerce su actividad anticoagulante activando la atitrombina. Acelera la inhibición del factor XA por la atitrombina. Inhibe el factor XA. Efecto más antitrombótico que anticoagulante. Menor incidencia de trombocitopenia. Se dosifican en miligramos o unidades. Farmacocinética. Mejor biodisponibilidad y una vida media más larga. Administración por vía subcutánea e intravenosa. Menor afinidad por proteínas plasmáticas, endotelio y macrófagos. Depuración plasmática más lenta. No atraviesa la barrera placentaria. Su máximo nivel plasmático es de 2 a 4 horas por vía intravenosa. Vida media larga es por la eliminación renal y se dosifica menos frecuente, que es la autoinyección. Efectos prescindibles. Se ajusta a peso sin necesidad de monitorización. Situaciones especiales. Ninguna heparina pasa a la placenta.
Sustituye anticoagulantes durante el embarazo. La insuficiencia renal modifica mucho su cinética. Su clasificación: enoxaparina, tinzaparina, nadroparina, dalteparina, tedelparina. Interacciones: hemorragia, trombocitopenia, que es el riesgo menor que con heparina no fraccionada, reacciones alérgicas, osteoporosis en uso prolongado, hipercalemia, que se produce por desplazamiento del potasio fuera de las células o por problemas de excreción renal de potasio, hipotensión, bradicardia, disnea, náuseas, vómitos, lasitud, reacciones anafilácticas, broncoespasmo, rubor, urticaria, angioedema, shock anafiláctico, insuficiencia respiratoria, dolor de espalda, sensación de calor, hemorragia, neutropenia y trombocitopenia. Riesgo incrementado de hemorragia. Antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Insuficiencia renal severa. Niños, estricto control de parámetros de coagulación. Pacientes con antecedentes de alergia al pescado. Diabéticos, exposición previa a protamina. Este es un mayor riesgo de reacción anafiláctica. Dispone de medios adecuados. No es recomendado en embarazo, salvo que sea claramente necesario. Evitar lactancia cuando esté lactando. Sus indicaciones: neutralización de la acción anticoagulante de la heparina. Neutralización de la acción anticoagulante de heparina bajo peso molecular. Restablecimiento rápido a la normalidad del tiempo de coagulación en pacientes que han sido recibido heparina en cirugía, diálisis, tratamiento de hemorragias producidas por heparina. Indicaciones medicamentosas: tratamiento y prevención secundaria de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Prevención primaria de trombosis venosa profunda de intervenciones con un riesgo tromboembólico moderado, alto. Por ejemplo, la cirugía ortopédica compleja, cirugía mayor abdominal o pélvica, o en caso de inmovilización prolongada en pacientes con un riesgo tromboembolítico elevado, angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q en asociación al ácido acetil salicílico, o eventualmente también a los antagonistas de los receptores de glicoproteína. Accidente cerebrovascular isquémico agudo, confirmado por estudios de imagen, en asociación con ácido acetil salicílico. Disminuir la dosis en caso de insuficiencia renal. Controlar el número de plaquetas en caso de tratamiento por más de 5 días, especialmente durante las primeras semanas. Controlar la calemia en pacientes con insuficiencia renal. Control de la dosis. Riesgo de hemorragias. Trombocitopenia severa. No se administra por vía intramuscular. Administración. Las heparinas de bajo peso molecular son administradas por vía subcutánea y generalmente no requieren monitoreo. En caso que sea necesario monitorear a través de la medición de los niveles de antifactor XA. En el contexto no está claro si la primera dosis debe ser administrada antes o después de la cirugía. Comerciales y forma farmacéutica. Clexane viene en jeringas de 400 miligramos, 4.000 unidad internacional. Embarazo y lactancia.
Este viene en categoría B y las heparinas de bajo peso molecular son consideradas seguras en el embarazo y la lactancia. Debe ser posible, se recomienda suspender antes del parto. Mejor perfil de efectos adversos y mayor comodidad en la administración. Son alternativa adecuada a las heparinas no fraccionadas, pero todavía no se recomienda de forma sistémica. Anticoagulantes orales. Warfarina es el medicamento anticoagulante más utilizado en el mundo anglosajón, mientras el acenocumarol lo es en España. Los efectos farmacológicos de los anticoagulantes orales son su efecto anticoagulante y su efecto antitrombótico. Mecanismos de acción. Los anticoagulantes orales son antagonistas de la vitamina K. El hígado sintetiza principalmente los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y las proteínas anticoagulantes C y S son biológicamente inactivos hasta que se carboxilan 9 a 13 de los residuos de glutamato aminoterminales para formar residuos GLA que se unen a calcio. Esta reacción de proteína precursora de descarboxilación necesita de CO2, agua y vitamina K residuo y es catalizada por el glutamil carboxilasa. Farmacocinética. Estos son derivados cumarínicos. Su vía de administración es oral. Tienen alta biodisponibilidad. Su unión a la albumina es en un 97%. Su vida media prolongada es de 40 horas. Después de suspenderla, los parámetros de coagulación regresan a nivel normal en 4 días. Estos se distribuyen en el hígado, pulmón, vaso y riñones y atraviesan la placenta. Contraindicaciones. Está contraindicado para pacientes que sufren de insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, deficiencia de vitamina K y en el embarazo, ya que produce teratogénesis. Indicaciones medicamentosas. Está indicado para eventos tromboembólicos recurrentes, fibrilación auricular y para prótesis vulvares. Efectos adversos. Hemorragia. El riesgo aumenta en el caso de insuficiencia renal. Existe riesgo de incremento de infarto de miocardio y reacciones anafilácticas graves. Posología. En los adultos, la dosis de la warfarina usualmente inicia en 5 miligramos y debe ser ajustada según la INR. En los niños no se administra. Nombres comerciales y formas farmacéuticas. Como nombres comerciales tenemos 3. Warfarina, que pertenece a la marca Imexfar, que viene en tabletas de 20 por 5 miligramos. Warfican, que pertenece a la marca Bercana Pharma y que viene de 50 por 5 miligramos y de 250 por 5 miligramos. Y Warsalin, que pertenece a la marca Carlon, que viene en tabletas de 30 por 5 miligramos. Embarazo y lactancia. La warfarina se clasifica dentro de la categoría X de riesgo durante el embarazo. Está contraindicada en mujeres embarazadas, ya que el fármaco atraviesa la barrera placentaria y puede causar hemorragias fatales en el feto. Nuevos anticoagulantes orales. Tenemos los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, que inhibe directamente la trombina. La warfarina es la primera opción para la mayoría de pacientes que requieren anticoagulación oral prolongada. Dabigatran puede ser la alternativa en pacientes de difícil control. Interacciones terapéuticas. Dabigatran es un sustrato de glucoproteína P con posibles interacciones. Amiodarona y verapamilo. Estos disminuyen la dosis de mantenimiento a 110 miligramos. Indicaciones medicamentosas. Está indicado para profilaxis de tromboembolismo venoso en cirugía ortopédica mayor, como prótesis de cadera o rodilla. Efectos adversos. La hemorragia. El riesgo aumenta en caso de insuficiencia renal. El riesgo incrementado en infarto de miocardio y
y reacciones anafilácticas graves. Precauciones. No existe antídoto, lo cual es un inconveniente en hemorragia severa. Puede ser necesaria la administración de plasma fresco o concentrado de factores de coagulación. Controlar la función renal en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento y el monitoreo periódico, especialmente en los adultos mayores de 75 años o en quienes se sospecha disminución de la función renal, independientemente de la edad, y la precaución en pacientes de cardiopatía isquémica. Posología. Dabigatran etoxilato se utiliza para la profilaxis preoperatoria de tromboembolismo venoso de 110 miligramos vía oral de 1 a 4 horas después de la cirugía, seguido de 220 miligramos en una dosis única diaria por 10 días. Nombres comerciales y presentaciones farmacéuticas. Pradaxa, en forma de cápsula, viene de 30 por 75 miligramos o de 30 por 110 y de 30 por 150 miligramos. En el embarazo y la lactancia es de categoría C, ya que existen muy pocos datos sobre la seguridad del dabigatran en el embarazo, aunque no se recomienda durante la gestación o lactancia. Inhibidores del factor XA, apixaban y rivaroxaban, son inhibidores sistémicos especializados del factor XA. Interacciones terapéuticas. Apixaban es un sustrato de CYP3A4 y de la glucoproteína P. Rivaroxaban es un sustrato de la glucoproteína P con posibilidad de interactuar con otros fármacos. Contraindicaciones. Está contraindicado para pacientes que tienen un riesgo incrementado de hemorragia. Apixaban y rivaroxaban, también enfermedad hepática asociada a trastornos de coagulación y riesgo de hemorragia. Precauciones. Se debe tener precaución en el caso de insuficiencia renal o hepática. No existe antídoto, lo cual es un inconveniente en hemorragia severa, casos en los cuales puede ser necesaria la administración de plasma fresco o concentrado de factores de coagulación. Ocasiones medicamentosas. Apixaban, prevención de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar en cirugía ortopédica mayor, en prótesis de cadera o rodilla. Prevención tromboembólica de fibrilación auricular no vulvar en pacientes con uno o más factores de riesgo. Tratamiento de prevención secundaria de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Rivaroxaban, prevención primaria de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar en cirugía ortopédica mayor. Tratamiento y prevención secundaria de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Efectos adversos. En los efectos adversos tenemos hemorragia, trombopenia, anemia y aumento de las enzimas hepáticas, especialmente con apixaban y rivaroxaban. Postología. Apixaban. Prevención de tromboembolismo venoso, 5 miligramos por día dividido en 2 tomas, durante 10 a 14 días. Este se debe iniciar de 12 a 24 horas después de la cirugía. Nombres comerciales y formas farmacéuticas. Eliquis, tableta recubierta de 20 por 2.5 miligramos, de 20 por 5 miligramos. Posología. Rivaroxaban. Prevención de tromboembolismo venoso 10 miligramos por día, por 12 a 14 días. Esto se debe iniciar de 6 a 10 horas después de la cirugía. Nombres comerciales y formas farmacéuticas. Xarelto. Viene en tableta recubierta de 10 por 10 miligramos, de 14 por 15 miligramos, de 14 por 20 miligramos y de 28 por 20 miligramos. En el embarazo y la lactancia, rivaroxaban es de categoría C y apixaban es de categoría A. Existen muy pocos datos sobre la seguridad de estos medicamentos en el embarazo, por lo que no se recomiendan durante la gestación o lactancia.
La aspirina no solo baja la fiebre y te hace sentir mejor después de un golpe. En usos más profesionales se usa como antiagregante plaquetario. Cuando nos cortamos, nuestro cuerpo manda al lugar de la herida unos trocitos de células fragmentadas provenientes de la médula ósea llamadas plaquetas. Ellas se encargan de cerrar la herida para evitar una hemorragia. Llegará un momento en donde los glóbulos rojos y las plaquetas se amontonen para formar un coágulo. La aspirina impide la formación evitando que las plaquetas se acerquen. Esto es de gran ayuda cuando tienes coágulos en las arterias del corazón y el cerebro, evitando un infarto. A continuación hablaré sobre los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios son fármacos utilizados frecuentemente en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares, con las siglas SV. Estas enfermedades son la trombosis arterial y el infarto agudo de miocardio, donde las plaquetas, ante una ruptura de las placas arterioscleróticas en las arterias coronarias, llegan a formar lo que es el trombo, que posteriormente obstruirá lo que es la circulación sanguínea. Como observamos en la imagen de la derecha, normalmente los trombos tienen un aspecto gris blanquecino. En la imagen no se presentan de este color, pero estos llegan a tener un aspecto gris blanquecino, se adhieren con firmeza y tienden a crecer en una dirección opuesta a lo que es el punto de fijación. Algunos de los factores de riesgo que provocan la formación de estos llamados trombos es el tabaquismo, personas que sufren de obesidad, personas que sufren de tensión arterial alta, personas que posean una edad avanzada, y este llegaría a provocarse también en personas que no posean una actividad física. En el caso de existir un balance que sería favorable tanto entre los efectos benéficos y las complicaciones de la terapia antiplaquetaria, este llegaría a presentarse en pacientes en los cuales el riesgo de una trombosis supera los riesgos de complicaciones hemorrágicas. A continuación se hablará de los principales fármacos antiplaquetarios, los cuales se clasifican en dos grupos según su mecanismo de acción. Estos fármacos son los inhibidores enzimáticos y los inhibidores de receptores. En el uso odontológico, normalmente los odontólogos tienden a recetar lo que es el ácido acetil salicílico, como es la aspirina, el dipiridamol y por último tenemos el clopidogrel. Los fármacos de primera elección en el uso odontológico, uno de estos fármacos de primera elección es la aspirina. Este fármaco cumple lo que es una función tanto analgésica y antipirética. Este fármaco inhibe lo que es la síntesis de prostaglandinas, lo cual ayuda a lo que es, impide lo que es la estimulación de los receptores del dolor por bradiquinina o puede ser por otras sustancias. Este fármaco posee lo que es un efecto antiagregante plaquetario irreversible. El ácido acetil salicílico es el fármaco de primera elección, pero para la prevención secundaria luego de que ocurriese un infarto agudo de miocardio, como también puede ser un accidente cerebrovascular. Este fármaco no ha llegado a demostrar ser efectivo en una prevención primaria, en este caso es una prevención primaria de efectos cardiovasculares en pacientes con un riesgo mínimo que sería del 10%, por lo tanto no es recomendado su uso. En el año 2014, la Food Administration, con sus siglas FDA, llegó a ser pública lo que es la decisión de no autorizar la prevención cardiovascular primaria con ácido acetil salicílico en ningún grupo de pacientes. La decisión se basa en un balance beneficio-riesgo desfavorable debido al incremento del riesgo de sangrado gastrointestinal y cerebral, en contraste con un potencial beneficio todavía no demostrado.
lo cual sería la ausencia de evidencia en prevención primaria. Eso sí, el ácido acetilsalicílico ha demostrado reducir lo que es la probabilidad de desarrollar preeclampsia en mujeres de alto riesgo. Ahora hablaré sobre las indicaciones terapéuticas. El ácido acetilsalicílico es recomendable para el tratamiento sintomático del dolor, como puede ser el dolor tanto de cabeza, dolores dentales, dolores menstruales en las mujeres como son los cólicos, dolores musculares y dolores de lumbalgia. También es muy efectivo en caso de tratamientos de inflamaciones no reumáticas, en caso también de tratamientos de artritis reumatoide, artritis juvenil, osteoartritis, y es muy recomendable debido a su beneficio antipirético que tiene este fármaco. Es recomendable en el caso de fiebres. Ya. Ahora hablaré sobre las contraindicaciones de este fármaco. Este fármaco está contraindicado debido a que puede llegar a provocar lo que son las úlceras gastroduodenales. Y estas llegarían a presentarse como una llaga, que normalmente aparece en el recubrimiento del estómago o en el intestino delgado. Uno de los síntomas más comunes de estas llagas pueden ser los dolores abdominales superiores, los cuales en casos severos se presentarían con dolores ya insoportables para el paciente. También está contraindicado este fármaco en niños menores de 12 años con infecciones de origen viral debido a un riesgo del síndrome de Reye, lo cual esta es una afección grave y poco común que puede llegar a provocar confusión, inflamación del cerebro y un daño hepático al niño. Los efectos adversos que pueden provocar este fármaco sería la irritación de la mucosa gástrica, que en ocasiones puede provocar lo que son hemorragias gastrointestinales severas, como podemos observar en la imagen. Hay que tomar en cuenta que la irritación local llegaría a ser menos importante en el caso de que se administre preparados solubles o con recubierta entérica, fármacos con recubierta entérica. También podrían provocarse lo que son riesgos de sangrados se provocarían riesgos de sangrados debido a la inhibición prolongada a la agregación plaquetaria. También se presentan reacciones de hipersensibilidad, como es el broncoespasmo. Especialmente este se presentaría en pacientes con asma y pólipos nasales. El broncoespasmo es un estrechamiento involuntario de unos músculos llamados bronquios. Los dos tubos que permiten la entrada de aire desde la tráquea hacia los pulmones. Estos llegarían a estrecharse de una manera que provocarían, en el caso de un bebé o de un niño, llegarían a provocar lo que es el cambio de color el cambio de color de piel en el niño, que llegaría a ser de un color morado o pálido. Haría que el paciente se encuentre somnoliento, haría que el paciente también presente respiraciones muy deprisa, lo cual provocaría que se marquen las costillas, llegaría a provocar que el abdomen se mueva de una manera brusca o exagerada, y también que se le pueda hundir el pecho al respirar. No como lo dice la palabra, pero llegaría a provocar movimientos no normales. Y también cabe recalcar que este fármaco presenta una sensibilidad cruzada con los AINES. En el caso de embarazo y lactancia, en el caso de mujeres embarazadas, este fármaco no se recomienda
Bueno, no se recomienda el uso de este fármaco en dosis superiores a 100 miligramos. A 100 miligramos diarios durante el primer trimestre del embarazo debido a una sospecha de teratogénesis, lo cual provocaría unas deformaciones en el feto. Se debe utilizar con precaución durante el tercer trimestre debido al riesgo de hemorragia materna, como podemos observar en la imagen. Provocaría riesgo de hemorragia materna, fetal o del recién nacido. Esto se presentaría como un sangrado que puede tanto aparecer en los genitales externos o bien más peligrosamente una hemorragia intraabdominal. Es importante mencionar que el sangrado obstétrico es una causa principal de mortalidad materna. Ahora hablaré sobre las interacciones. Se sospecha de una disminución del efecto cardioprotector con la administración conjunta de ibuprofeno y también posiblemente con otros AINES clásicos. Y también lo que son los COX-2 selectivos. Podría provocarse lo que es una acidosis severa y una toxicidad central en el caso de utilización concomitante de salicilatos y acetazolamida. Esto, claro, en dosis elevadas. Los síntomas que provocarían, que llegaría a provocar lo que es la acidosis severa o la toxicidad central, llegarían a provocar lo que son las náuseas, los vómitos, las respiraciones agitadas y lo que es el letargo. La posología. En el caso de un infarto agudo de miocardio y angioma inestable, se debe administrar lo que son 300 miligramos por vía oral, tan pronto aparezcan los primeros síntomas. De preferencia se debe utilizar una presentación soluble, seguido de 160 miligramos por día durante el primer mes. Luego, para una prevención secundaria, ya se llegaría a administrar lo que son 75 a 100 miligramos por día. En el caso de una fase aguda de un accidente cerebrovascular isquémico, luego de incluir una hemorragia cerebral, se debe administrar primeramente una dosis de 160 a 300 miligramos por vía oral, seguido de 75 a 100 miligramos por día. Los nombres comerciales de estos fármacos tenemos del ácido acetilsalicílico, tenemos lo que es el Azawin, tenemos la Plaqueta, el Cardionil y por último tenemos el Cardioaspirina. Ahora hablaré sobre las tienopiridinas. En las tienopiridinas tenemos el clopidogrel. Este fármaco posee un rol limitado en la prevención cardiovascular. Este se lo recomienda cuando el ácido acetilsalicílico está contraindicado o ha sido discontinuado por sus efectos adversos. De igual manera, el clopidogrel en asociación con el ácido acetilsalicílico posee un rol limitado. Este posee un rol limitado en la fibrilación auricular. Se puede prescribir conjuntamente con los anticoagulantes orales, como es en el caso de la warfarina. Están contraindicados o no se recomiendan debido a otras situaciones. Efectos adversos. Los efectos adversos de este fármaco sería lo que es la hemorragia,
Ahora hablaré sobre las tienopiridinas. En las tienopiridinas tenemos el fármaco el clopidogrel. El clopidogrel, este es un fármaco que posee un rol limitado en la prevención cardiovascular. Se lo recomienda cuando el ácido acetil salicílico está contraindicado o ha sido discontinuado por sus efectos adversos. De igual manera, el clopidogrel, en asociación con el ácido acetil salicílico, posee un rol limitado en la fibrilación auricular. Se pueden prescribir conjuntamente cuando los anticoagulantes orales, como es en el caso de la warfarina, están contraindicados o no se recomiendan debido a otras situaciones. El clopidogrel en combinación con el ácido acetil salicílico está recomendado en ciertos síndromes coronarios agudos como es la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, con o sin elevación del segmento ST, el cual representa la primera parte de la repolarización ventricular. Casos en los cuales el tratamiento con clopidogrel deberá ser instaurado rápidamente en un centro hospitalario luego de ser confirmado el diagnóstico. Indicaciones terapéuticas o recomendaciones. Como alternativa al ácido acetil salicílico, este fármaco ayudará a lo que es la prevención secundaria luego de un infarto agudo de miocardio. Y es muy importante iniciar lo más temprano posible dentro de los primeros 35 días luego del evento. Las contraindicaciones. Este fármaco está contraindicado debido a que puede presentarse una insuficiencia hepática grave. Este problema puede llegar a aparecer de manera repentina o progresiva, lo cual ya se llegaría a presentar de una manera crónica. Las causas pueden ser varias, como son las reacciones a medicamentos, puede ser la hepatitis, el abuso del alcohol y además podría llegar a presentarse en personas con un hígado graso en estado avanzado. Los síntomas de la insuficiencia hepática son el color amarillento de la piel y los ojos, como conocemos, mayor conocido como ictericia, junto con hinchazón y dolor en el vientre. Efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos de este medicamento es la hemorragia. Tenemos luego lo que es la toxicidad hematológica, luego la depresión medular, lo cual sería una insuficiencia de neutrófilos. Esta puede ser ocasionada por enfermedades que dañan la médula ósea, por infecciones o por ciertos medicamentos como es el caso del clopidogrel, aunque es posible que el único síntoma sea una mayor vulnerabilidad a las infecciones. También tenemos lo que son los trastornos gastrointestinales. Las interacciones. El clopidogrel aumenta el efecto anticoagulante de la warfarina, lo cual debería evitarse su administración conjunta. Las precauciones. Este fármaco, en las precauciones decimos que no es necesario realizar un control periódico del hemograma. Esto debería ser realizado ante cualquier sospecha y debería ser evaluado con continuidad. Y debería haber una precaución o deberían tomar precauciones en el caso de sobredosis, porque podrían presentarse lo que son sangrados y moretones inusuales. Posología. Igual, su posología es igual a la del ácido acetil salicílico debido a que este es un sustituto de este. Nombres comerciales. Nombres comerciales tenemos lo que es el Clopancin, tenemos el clopidogrel Genfar y el clopidogrel Milan. Y por último tenemos lo que es el clopidogrel Lasante. Espero este video haya sido de su agrado y pueda ser de mucha ayuda en el caso de lo que es antiagregantes plaquetarios, hemostasia y anticoagulantes. Muchas gracias.